Trading en la zona. Capítulo 10. Sección El impacto de las creencias sobre el trading. Si el medio ambiente puede manifestarse en una infinita combinación de formas, entonces realmente no hay límite en el número y los tipos de creencias que podemos adquirir sobre la naturaleza de nuestra existencia. Esto es una manera elaborada de decir que hay mucho que aprender. Sin embargo, para hacer una observación general acerca de la naturaleza de la humanidad, yo diría que ciertamente no vivimos nuestras vidas de una manera coherente con esa afirmación. Si es cierto que es posible creer casi cualquier cosa, entonces, ¿por qué siempre discutimos y luchamos el uno contra el otro? ¿Por qué no tenemos todos el derecho de expresar nuestras vidas en una forma que refleje lo que hemos aprendido a creer? Tiene que haber algo detrás de nuestro incesante intento de convencer a otros de la validez de nuestras creencias y negar la validez de las suyas. Considere la posibilidad de que todos los conflictos, desde el más pequeño al más grande, desde el menos al más importante, ya sea entre individuos, culturas, sociedades o naciones, es siempre el resultado de las creencias en conflicto. ¿Qué características de nuestras creencias nos hacen intolerantes a otras creencias diferentes? En algunos casos, son tan intolerantes que estamos dispuestos a matarnos el uno al otro por defender nuestro punto de vista. Mi teoría personal es que las creencias no solo son de energía estructurada, sino también que esta energía parece ser consciente, o al menos en alguna medida parecen tener un cierto grado de conciencia. En caso contrario, ¿cómo explicaríamos nuestra capacidad para reconocer en el exterior lo que está en nuestro interior? ¿Cómo sabemos que nuestras expectativas se están cumpliendo? ¿O cómo sabemos cuando no lo están? ¿Cómo sabemos que enfrentamos información o circunstancias que contradicen lo que creemos? La única explicación que tengo es que cada creencia individual tiene que tener algún grado de conciencia de sí mismo que hace que ello funcione como lo hace. La idea de que la energía tiene algún grado de conciencia puede ser difícil de aceptar para muchos de ustedes. ¿Cuál es la fuerza detrás de nuestra incapacidad para escuchar sin interrumpir? No nos gusta estar con las personas con creencias similares, ya que se siente cómodo y seguro. No evitamos a las personas con creencias diferentes o en conflicto con las nuestras, porque se siente incómodo o incluso amenazador. El fondo de esta implicación es que en el momento en que adquirimos una creencia, ésta parece adquirir vida propia, haciendo que nosotros reconozcamos y atraigamos a nuestros semejantes y rechacemos todo lo que es opuesto o contradictorio. Teniendo en cuenta el gran número de diferentes creencias que existen, si estos sentimientos de atracción o comodidad de ser rechazados o amenazados son universales, entonces, cada creencia debe ser consciente en alguna forma de su existencia, y esta energía consciente, estructurada debe comportarse de una forma característica que es común a todos nosotros. Sección La principal característica de una creencia. Hay 3 características básicas que usted necesita comprender con el fin de arraigar las 5 verdades fundamentales sobre el trading, a un nivel funcional en su estructura mental. 1. Las creencias parecen adquirir vida propia, y por lo tanto, se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. 2. Toda creencia activa exige ser expresada. 3. Las creencias siguen actuando independientemente de si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. A continuación, breve explicación de cada una. 1. Las creencias se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. A lo largo de la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos de personas cuya convicción en alguna cuestión o causa era tan potente que optaron por soportar humillaciones, tortura y muerte en lugar de expresarse en una forma que violaba sus creencias. Esta es, sin duda, una demostración de cuán poderosos pueden ser las creencias y el grado en que puede resistir cualquier intento de ser alteradas o violadas de la manera más sutil. Las creencias parecen estar compuestas de un tipo de energía o fuerza que se opone en forma natural a cualquier otra fuerza que intente cambiar su forma actual. Las creencias pueden ser alteradas, pero no en la forma en que la mayoría de la gente puede pensar. Creo que una vez que una creencia ha sido formada, no puede ser destruida. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer para que una o más de nuestras creencias dejen de existir o se evaporan como si nunca hubiesen existido. Esta afirmación está fundada en una ley básica de la física. De acuerdo con Albert Einstein y otros miembros de la comunidad científica, la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada. Si las creencias son energía estructurada consciente, a su vez conscientes de su existencia, entonces este mismo principio de la física se puede aplicar a las creencias, lo que significa que no podemos erradicarlas. Si sabe que algo o alguien está tratando de destruirlo a usted, ¿cómo responde?
Se defiende, posiblemente, se haría aún más fuerte de lo que era antes de conocer la amenaza. Cada creencia es un componente individual de nuestra identidad. No es razonable esperar que, en caso de amenaza, cada creencia responda de manera análoga a como responden colectivamente todas las partes de nuestro ser. El mismo principio es válido si tratamos de actuar como si una creencia en particular molesta no existiera. Si se despertara una mañana y todos los que conoce hacen caso omiso de usted y actúan como si no existiera, ¿cómo responde? Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que agarre a alguien y lo encare para tratar de obligarlo a que lo reconozca. Una vez más, si a propósito hace caso omiso de una creencia, ésta actuará en la misma forma. Encontrará una manera de mostrarse en nuestro proceso de pensamiento consciente o en nuestro comportamiento. El modo más fácil y eficaz de trabajar con nuestras creencias es poco a poco sacarles energía hasta inactivarlas o hacerlas no funcionales. Llamo a esto proceso de desactivación. Después de la desactivación, la estructura original de la creencia permanece intacta, por lo que técnicamente no ha cambiado. La diferencia es que la creencia ya no tiene energía. Sin energía, no tiene el potencial de actuar como una fuerza en nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Un día, mis padres me dijeron que Santa Claus no existe. Por supuesto, mi primera reacción fue la incredulidad. Yo no creía en ellos, ni tampoco quería creer en ellos. Finalmente, me convencieron. Sin embargo, el proceso de convencerme no destruyó mi creencia en Santa Claus ni terminó con ella, simplemente drenó toda la energía de la creencia y la transformó en un concepto no funcional, inactivo acerca de cómo funciona el mundo. No estoy seguro a dónde fue toda esa energía, pero sé que alguna parte de la misma fue transferida a la creencia de que Santa Claus no existe. Ahora tengo dos distinciones contradictorias acerca de la naturaleza del mundo que existen en mi sistema mental. 1. Existe Santa. 2. Santa no existe. La diferencia entre ellos está en la cantidad de la energía que contienen. La primera no tiene prácticamente ninguna energía, y la segunda tiene mucha energía. Por lo tanto, desde una perspectiva funcional, no existe contradicción o conflicto. Planteo que, es posible inactivar una creencia y, a continuación, activar cualquier otra, a pesar del hecho de que todas las creencias parecen resistirse a cualquier fuerza que modifique su forma actual. El secreto para cambiar de manera efectiva nuestras creencias se encuentra en comprender esto, en consecuencia, creer que realmente no cambiamos nuestras creencias, sino que simplemente transferimos la energía de un concepto a otro. Esto es más útil para ayudarnos a cumplir nuestros deseos o lograr nuestros objetivos. 2. Toda creencia activa exige ser expresada. Las creencias se dividen en dos categorías básicas, activas e inactivas. La distinción entre las dos es simple. Las activas o animadas tienen suficiente energía para actuar como una fuerza en nuestra percepción de la información y en nuestro comportamiento. Una creencia inactiva es todo lo contrario, es una creencia que por cualquier razón ya no tiene energía, o la que tiene es tan poca que ya no es capaz de actuar como una fuerza sobre la forma en que percibimos la información o cómo nos expresamos nosotros mismos. Cuando digo que todas las creencias activas demandan ser expresadas, no quiero dar a entender que cada creencia en nuestro entorno mental está exigiendo expresarse de manera simultánea. Por ejemplo, si se le pidiese que pensara sobre lo que está mal con el mundo de hoy, la palabra mal traería a su mente ideas acerca de la naturaleza del mundo que reflejan lo que usted cree que sea inquietante o preocupante. A menos que, por supuesto, no hay nada sobre el estado del mundo que encontrara preocupante. El punto es, sí, hay algo que usted cree es equivocado con respecto al mundo, pero no necesariamente piensa en esas ideas antes de la pregunta. Sin embargo, en el momento que la hice, sus creencias acerca de estas cuestiones se hicieron consciente en su proceso de pensamiento. En efecto, exigieron ser oídas. Yo digo que las creencias exigen ser expresadas porque una vez que algo hace alusión a ellas, parece como si no pudiésemos detener el flujo de energía que se libera. Esto es especialmente cierto en cuestiones emocionalmente sensibles. Nos sentimos particularmente apasionados. Usted podría preguntarse, ¿por qué querría yo contenerme de expresar mis creencias? Podría haber varias razones. Considere la posibilidad de un escenario en el que se encuentra con una persona que está diciendo algo con lo que usted está en completo desacuerdo, o incluso encuentra absolutamente absurdo. ¿Expresará usted su verdad o se contendrá? Eso dependerá de las creencias que tiene acerca de lo que es correcto en tal situación.
Si sus creencias dicen que hablar sería inadecuado, y tienen más energía que sus creencias contrarias a este precepto, entonces usted probablemente se contendrá y no discutirá abiertamente. Usted podría mirar a esta persona, el jefe, y mover la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, ¿está su mente de acuerdo? O mejor, ¿está su mente en silencio? Por supuesto que no. Su posición sobre las cuestiones expuestas es luchar de manera eficaz contra cada uno de los puntos que el jefe está presentando. En otras palabras, sus creencias siguen exigiendo ser expresadas, pero no se exteriorizan, porque otras creencias están actuando como una fuerza neutralizadora. Sin embargo, ellas pronto encontrarán una manera de salir. Tan pronto como usted se encuentra fuera de la situación, es probable que encuentre una manera de descargar o incluso suprimir aquel argumento. Es probable que describa la situación como que tuvo que soportar a alguien que necesitaba un oído comprensivo. Este es un ejemplo de cómo nuestras creencias demandan ser expresadas cuando se encuentran en conflicto con el medio ambiente. Pero, ¿qué sucede cuando una o más de nuestras creencias están en conflicto con nuestros propósitos, metas, sueños o deseos? Las consecuencias de ese conflicto pueden tener un efecto profundo en nuestro trading. Como ya hemos aprendido, las creencias crean distinciones de la forma en que el medio ambiente puede manifestarse, y las distinciones, por definición, son límites. Pensar fuera de los límites de nuestras creencias es lo que comúnmente se denomina el pensamiento creativo. Cuando deliberadamente elegimos hacer una pregunta sobre nuestras creencias, sobre lo que sabemos, y deseamos sinceramente una respuesta, preparamos las mentes para recibir una brillante idea, inspiración o solución a la pregunta formulada. La creatividad, por definición, saca algo que, automáticamente nos hace recibir ideas o pensamientos que están fuera de todo lo que ya existe en nuestra mente racional, como una creencia o un recuerdo. Sin embargo, lo que sabemos es que la creatividad parece ser ilimitada y sin fronteras. Si hay algún límite en el modo en que podemos pensar, ciertamente no lo han encontrado todavía. Considere la asombrosa velocidad a la que la tecnología se ha desarrollado en los últimos 50 años. Cada invención o desarrollo en la evolución de la humanidad nació en la mente de las personas que estaban dispuestos a pensar fuera de los límites dictados por lo que habían aprendido a creer. Si todos nosotros tenemos la inherente capacidad de pensar creativamente, y creo que si la tenemos, entonces también tenemos la posibilidad de encontrar lo que yo llamo una experiencia creativa. Yo defino una experiencia creativa como experimentar algo nuevo o fuera de los límites impuestos por nuestras creencias. Podría ser una nueva visión, algo que nunca hemos visto antes, pero que a partir de la perspectiva del medio ambiente ha estado siempre allí. O podríamos experimentar un nuevo sonido, olor, sabor o sensación táctil. Experiencias creativas tales como pensamientos creativos, inspiraciones, corazonadas o ideas brillantes, pueden producirse en forma sorpresiva o pueden ser el resultado de una búsqueda consciente. En cualquier caso, cuando la experimentamos, podemos estar frente a uno de los principales dilemas psicológicos que existen. Una ocurrencia creativa, ya sea en forma de un pensamiento o una experiencia, puede provocar que seamos atraídos por el deseo hacia algo que está en conflicto directo con una o más de nuestras creencias. Para ilustrar el punto, vamos con un ejemplo de un niño y un perro. Supongamos que el niño tuvo varias experiencias dolorosas con perros. La primera experiencia fue real desde la perspectiva del medio ambiente. Las otras, sin embargo, fueron el resultado de cómo su mente procesa la información, sobre la base del funcionamiento de la asociación y mecanismos de evasión del dolor. El resultado final es que experimenta miedo cada vez que encuentra un perro. Supongamos era muy niño cuando tuvo su primera experiencia con carga negativa. A medida que crece comienza a asociar palabras específicas y conceptos con sus recuerdos, lo que formará una creencia acerca de la naturaleza de los perros. Sería razonable asumir que él ha adoptado la creencia de que todos los perros son peligrosos. Con el uso de la palabra todos, la creencia del niño queda estructurado de una manera que asegure que va a evitar todos los perros. Él no tiene ninguna razón para cuestionar esta creencia, porque cada experiencia ha confirmado y reforzado su validez. Sin embargo, él y todos los demás en el planeta, somos susceptibles a tener una experiencia creativa. En circunstancias normales, el niño hará todo lo posible para asegurarse de que no se va a encontrar con un perro. Pero, ¿y si algo inesperado y no deseado se produce? Supongamos que el niño está caminando con sus padres y, como resultado, se siente seguro y protegido. Ahora,
supongamos que él y sus padres caminan hacia una esquina ciega y no pueden ver lo que está al otro lado. De pronto se encuentran una escena en la que varios niños de aproximadamente la misma edad que nuestro niño están jugando con perros y, además, es evidente, que algunos se divierten bastante. Esta es una experiencia creativa. El niño se enfrenta con la indiscutible información de que lo que él cree acerca de la naturaleza de los perros no es cierto. ¿Qué pasa ahora? En primer lugar, la experiencia no provino de la conciencia del niño. Él no tomó voluntariamente la decisión de exponerse a sí mismo a la información que contradecía lo que él creía era la verdad. Podemos llamar a esto una experiencia creativa inadvertida, porque el entorno exterior le obligó a enfrentar otras posibilidades que no creía existieran. En segundo lugar, la experiencia de ver a otros niños que juegan con perros y estos no les hacen daño, lleva a su mente a un estado de confusión. Después que la confusión pasa, ¿cómo empezará a aceptar la posibilidad de que no todos los perros son peligrosos? Varios escenarios son posibles. Ver durante algún tiempo a otros niños de su misma edad, con los que podría identificarse plenamente, jugando con los perros podría inducir al niño a querer ser como los otros niños y divertirse también con los perros. Si ese es el caso, este inadvertido encuentro creativo ha hecho que quiera expresarse de una manera que antes no era posible creer, que pudiera interactuar con los perros. De hecho, la idea se veía tan remota que no se le habría ocurrido ni siquiera imaginarla. Ahora, no solo la considera sino que la desea. ¿Será capaz de expresarse de una manera compatible con su deseo? La respuesta a esta pregunta es una cuestión de energía dinámica. Hay dos fuerzas en el niño que están en conflicto directo una con la otra, y que compiten por expresarse, su convicción de que todos los perros son peligrosos, y su deseo de divertirse y ser como los demás niños pequeños. Lo que vaya a hacer la próxima vez que encuentre un perro será determinado por la que tenga más energía, su creencia o su deseo. Dada la intensidad de la energía en su creencia de que todos los perros son peligrosos, podemos suponer razonablemente que su convicción tendrá mucho más energía que su deseo. Si ese es el caso, entonces va a encontrar su próximo encuentro con un perro muy frustrante. A pesar de que pueda querer tocar mascotas o un perro, se encontrará que no puede interactuar con ellos de ninguna manera. La palabra todos en su convicción actúa como una fuerza paralizante, que le impide el cumplimiento de su deseo. Él podría ser perfectamente consciente del hecho de que el perro es un animal doméstico, no es peligroso y no le hará daño, pero no será capaz de tocar una mascota hasta que el equilibrio de la energía en favor de su deseo lo recomiende. Si el niño realmente quiere interactuar con los perros, tendrá que superar su miedo. Esto significa que va a tener que desactivar su convicción de que todos los perros son peligrosos para que pueda adquirir una creencia acerca de los perros, que sea más coherente con su deseo. Sabemos que los perros pueden expresarse en una amplia variedad de formas, de amistad o en forma desagradable, aunque un porcentaje pequeño de ellos cae en esta desagradable categoría. Una creencia buena que el niño puede adoptar sería algo así como: la mayor parte de los perros son amistosos, pero algunos pueden ser tacaños y repugnantes. Esta creencia le permitiría aprender a reconocer las características y patrones de comportamiento que le dirán con qué perros se puede jugar y cuáles evitar. Sin embargo, la cuestión más amplia es: ¿cómo puede el chico desactivar la creencia de que todos los perros son peligrosos, para que pueda superar su miedo? Recuerde que todas las creencias se resisten naturalmente a cualquier fuerza que modifique su forma actual, pero, como he indicado anteriormente, el enfoque adecuado no es tratar de alterar las creencias, sino más bien drenarle su energía y canalizarla hacia otra creencia que se adapte mejor a nuestros propósitos. Para desactivar el concepto de lo que la palabra todos representa, el niño tendrá que crear una experiencia cargada positivamente con un perro. En algún momento, tendrá que pasar a través de su miedo y tocar uno. Hacer esto podría requerir un gran esfuerzo de parte del niño y emplear una cantidad considerable de tiempo. Al comienzo del proceso, su nueva creencia sobre los perros podría ser solo lo suficientemente fuerte como para permitirle que en la presencia de un perro, se mantenga a distancia y no huya. Sin embargo, cada encuentro con un perro, incluso a distancia, que no dé lugar a un resultado negativo disminuirá cada vez más la energía negativa de su convicción de que todos los perros son peligrosos. Eventualmente, cada nueva experiencia positiva le permitirá cerrar la brecha entre él y un perro, poco a poco, hasta el punto de que pueda realmente tocar uno. Su creencia de que todos los perros son peligrosos y su nueva hipótesis de que todos los perros no son peligrosos, existirán en su sistema mental como conceptos contradictorios.
Hemos dicho que nuestras creencias controlan nuestra percepción de la información. Las creencias existen en nuestro entorno mental desde el momento en que ellas nacen, hasta el momento en que nos morimos, a menos que conscientemente tomemos medidas para desactivarlas. La capacidad de ver y, en consecuencia, saber que una situación no es peligrosa, pero al mismo tiempo nos encontramos inmovilizados por el miedo. Puede ser bastante desconcertante si no entendemos que el resultado de pensar creativamente o de tener una experiencia creativa inadvertida no necesariamente tiene energía suficiente para convertirse en una fuerza dominante en nuestro entorno mental. En otras palabras, nuestro nuevo conocimiento o descubrimiento podría muy bien tener suficiente energía para actuar como una fuerza creíble sobre nuestra percepción de la información, lo que nos lleva a percibir las posibilidades que de otro modo serían invisibles. Pero tal vez no tienen suficiente energía para actuar como una fuerza que modifique adecuadamente nuestro comportamiento. Al hacer esta afirmación, me apoyo en la hipótesis que se necesita más energía para expresarnos que la cantidad de energía necesaria para observar algo. Por otra parte, los nuevos conocimientos y pensamientos, al instante y sin esfuerzo, se convierten en fuerzas dominantes si no hay nada dentro de nosotros que entre en conflicto con ellos. Pero si hay creencias en conflicto y no estamos dispuestos a desactivarlas, especialmente si están cargadas negativamente, entonces su actuación con lo que hemos descubierto será una lucha tal vez imposible. Lo que acabo de describir es el dilema psicológico que prácticamente todos los traders tienen que resolver. Digamos que usted tiene una firme comprensión de la naturaleza de las probabilidades y, como resultado, sabe que el próximo trade es simplemente otro de una serie de operaciones que tienen un resultado probable. Sin embargo, usted todavía tiene miedo a poner el próximo trade, o usted todavía es susceptible de cometer varios de los errores del trading basados en el miedo, que se han discutido en los capítulos anteriores. Recuerde que la causa subyacente de temor es la posibilidad de definir e interpretar la información sobre el mercado como una amenaza. ¿Cuál es la fuente de nuestro potencial miedo para interpretar la información del mercado como una amenaza? Nuestras expectativas. Cuando el mercado genera información que no se ajusta a lo que esperamos, las fluctuaciones de los altos y bajos de los ticks parecen tomar la calidad de una amenaza, se cargan negativamente. En consecuencia, experimentamos miedo, estrés y la ansiedad. ¿Y cuál es la fuente subyacente de nuestras expectativas? Nuestras creencias. A la luz de lo que ahora entiende acerca de la naturaleza de las creencias, si sigue experimentando estados de ánimo negativos a la hora de operar, usted puede asumir que hay un conflicto entre lo que sabe acerca de los probables resultados y cualquier número de otras creencias en su estructura mental que están exigiendo expresarse. Tenga en cuenta que todas las creencias demandan expresión activa, incluso aunque no lo queramos. Para pensar en probabilidades, usted tiene que creer que todo momento en el mercado es único, o más concretamente, que cada patrón tiene un único resultado. Cuando usted cree en un nivel funcional que cada patrón tiene un único resultado, lo que significa que esto es una convicción dominante sin ningún tipo de creencia de otra índole para argumentar algo diferente, experimentará un estado mental libre de temor, estrés, ansiedad para operar. Esto realmente no puede funcionar de otra manera. Un resultado único no es algo que ya hemos experimentado, por lo tanto, no es algo que ya sabemos. Si se sabe, no puede ser definido como único. Creo que una verdad fundamental acerca de la naturaleza de nuestra existencia es, cada momento en el mercado, así como cada día en la vida, tiene elementos de lo que sabemos, las similitudes, y elementos que no podemos saber porque no hemos experimentado todavía. Hasta que activamente formemos nuestras mentes para esperar un único resultado, seguiremos experimentando solo lo que sabemos, todo lo demás, cualquier otra información o posibilidades que no son compatibles con lo que sabemos y esperamos, será descontado, distorsionado, negado rotundamente, o atacado. Cuando realmente crea que no es necesario saber, entonces estará pensando en términos de probabilidades, la perspectiva del mercado, y no tendrá ninguna razón para bloquear, descontar, distorsionar, negar o atacar cualquier cosa que el mercado está ofreciendo acerca de su potencial para avanzar en cualquier dirección particular. Si usted no experimenta el estado mental de libertad implícita en esta afirmación, y es su deseo no experimentar este estado mental, entonces usted debe tener un papel activo en el entrenamiento de su mente para creer en la singularidad de cada momento, y debe desactivar cualquier otra creencia que abogue por algo diferente. Crear una nueva creencia y desactivar las contrarias, este es el secreto para lograr éxito consistente como trader. 3. Las creencias siguen actuando independientemente de si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. En otras palabras,
No tenemos que recordar activamente o tener acceso consciente a cualquier creencia particular para que dicha creencia actúe como una fuerza sobre nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Sé que es difícil creer que algo que ni siquiera podemos recordar pueda tener impacto en nuestras vidas. Pero cuando lo piensas, mucho de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida es almacenado a un nivel subconsciente. Si le pidiera que recordara cada habilidad específica que tuvo que aprender a fin de poder conducir un coche con confianza, lo más probable es que no recuerde todas las cosas que usted necesitó conocer y enfocar mientras se encontraban en el proceso de aprendizaje. Sección El trading y la autoestima. Como esta característica se aplica a nuestro trading, es también algo muy profundo. El entorno comercial nos ofrece un campo ilimitado de oportunidades para acumular riqueza. Pero solo porque el dinero está disponible y podemos percibir la posibilidad de conseguirlo, no significa necesariamente que nosotros, como individuos, tengamos un ilimitado sentido de autoestima. En otras palabras, podría haber una gran diferencia entre la cantidad de dinero que deseamos para nosotros mismos, lo mucho que se puede percibir y lo mucho que realmente creemos que nos merecemos. Todo el mundo tiene un sentido de autoestima. La forma más sencilla de describir este sentido es hacer la lista de cada creencia activa, tanto consciente como inconsciente, que tiene el potencial de actuar en contra de la acumulación o el logro de mayores niveles de éxito y prosperidad. Compare la energía de las creencias positivamente cargadas contra la energía de las creencias negativamente cargadas. Si usted tiene más carga positiva de energía que aboga por el éxito y la prosperidad, que carga negativa de energía que se opone de ellos, entonces usted tiene un sentido positivo de autoestima. De lo contrario, usted tiene un sentido negativo de autoestima. El hecho de que pueda haberse olvidado de ellas no significa que hayan sido desactivadas. ¿Cómo podemos adquirir creencias autosaboteadoras? Lamentablemente, es muy fácil. Algo sobre lo que nos sentimos culpable puede tener un efecto negativo sobre nuestro sentido de autoestima. Por lo general, la culpa se asocia con ser una mala persona, y la mayoría de la gente cree que las malas personas deben ser castigadas, y desde luego, no recompensadas. Yo describo este fenómeno psicológico como una zona negativa. Si mágicamente el dinero puede fluir en las cuentas de un trader cuando está en la zona, así de fácilmente puede perderse. Si él está en una zona negativa, donde las cuestiones no resueltas de autoestima misteriosamente actúan sobre su percepción de la información y sobre su comportamiento. No implica esto que tiene que desactivar todas las creencias que operan contra su cada vez mayor sentido positivo de autoestima, porque no es necesario. Sin embargo, usted debe ser consciente de la presencia de tales creencias, y tomar medidas concretas en su régimen de trading para compensar el momento en que comiencen a expresarse.